Bienvenidos amigos espectadores. Seguimos en el ciclo dedicado a la pasión y muerte y resurrección de Jesús, haciéndolo coincidir con este tiempo de Cuaresma. Y iniciábamos el ciclo con el Evangelio de Marcos. Concluíamos que no son tanto pretensiones históricas lo que subyace en estas narraciones, sino una presentación de un Jesús con el que cada uno se encuentra e inicia un proceso de descubrimiento de este Jesús. En Marcos la pregunta por quién es Jesús es un tema central que va añadiéndole dramatismo y tensión y que se va acentuando hacia la cercanía de la muerte y que en la muerte, curiosamente, un gentil, un no religioso, un romano, el centurión, que está vigilando, es la primera confesión de fe que encontramos en este Evangelio de Marcos. Y eso nos hace pensar que Marcos tuvo en mente, en la redacción de su Evangelio, precisamente el modelo de lo que son nuestros propios procesos de fe en nuestro encuentro con Jesús. Y que por lo tanto quizá es mucho más importante fijarnos en la significación de las narraciones que en la datación histórica de los hechos. ¿Ocurriría algo así también con el Evangelio de Mateo? Le hago la pregunta a Miguel Ángel Melendo Vera. Él es una mezcla de sabiduría, de ciencia y de mucha experiencia. Él hizo estudios bíblicos en Roma y después hizo medicina en Zaragoza, la practicó durante 25 años en África, es un gran experto en medicina tropical, terminó toda su experiencia profesional de médico cultivando también la medicina penitenciaria y ahora podemos aprovecharnos de él aquí en Zaragoza para que nos guíe precisamente en esta inquietud por tratar de desvelar un poco el sentido literario, teológico, religioso y humano del mundo de la Biblia. Pues Miguel Ángel, te dirigimos esta primera pregunta. ¿Es Buenas algo tardes. parecido al Evangelio de Marcos lo que podemos encontrarnos también en el Evangelio y en la narración que Mateo hace de la pasión de Jesús? Sí, buenas tardes. Pues sí, en parte y en parte no. Sí, porque en realidad todo comienza con esa pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para la comunidad? Y en eso prácticamente los evangelistas coinciden. Pero en Mateo, que es un evangelio más que para los iniciados, un evangelio que trata de confirmarla a la Iglesia en una época de crisis. Sabemos que fue el momento después de la caída de Jerusalén, por lo tanto una catástrofe humanitaria, ¿verdad? Con miles de crucificados después de la... Y además un ambiente apocalíptico. Hacía poco también el Vesubio había entrado en erupción y eran momentos como de pánico generalizado. Entonces, para la comunidad, que además estaba perseguida, pues la figura de Jesús, digamos que también se buscaba, ¿qué es para mí Jesús? Y lo que el Evangelio de San Mateo propone como figura de Jesús es el crucificado, justamente porque en Mateo hay una cosa que es específica un poco de todos los evangelios, pero especialmente de Mateo. Y es que en los apóstoles, los discípulos de Jesús, que no son solo los 12, ¿verdad? Todos los discípulos de Jesús, también sale en la pasión que había mujeres, que había gente del Sanedrín, ¿verdad? José de Arimatea y tal.
hay un momento de Big Bang. Y ese Big Bang es una especie de catástrofe porque la mentalidad judía preveía un Mesías grande, poderoso, que era capaz de convencer, que era capaz digamos, de cambiar las cosas. Ese es el Mesías que todo el mundo entre los judíos tenían y los discípulos naturalmente también. Y sin embargo, el Big Bang que decimos, o sea, esa experiencia tremenda en negativo de los discípulos y de todos los judíos respecto de Jesús, es que en un momento determinado es arrestado, es condenado por las autoridades que tenían que decidir quién era el Mesías y quién no, ¿verdad? O sea que es una condena oficial y muere crucificado en, digamos, de la peor manera posible, como se ajusticiaba a un reo de Estado, o sea, esto. Entonces, pues quiero decir que esa experiencia determinó que efectivamente en la comunidad cristiana se asumiera que ese momento que después con la resurrección tuvo un feedback, digamos, positivo, pues fuera la experiencia determinante de toda la vida cristiana. Entonces parece que para Mateo el relato de la pasión es tremendamente importante. Es tremendamente importante para todos los evangelios y especialmente para Mateo. Hay que fijarse que los evangelios, digamos, difieren mucho, pero las pasiones no. En el momento, la pasión, tanto en Mateo como en Marcos, Lucas e incluso Juan, que es más tardía, ¿verdad? Pues sigue prácticamente con los mismos hechos. Lo que quiere decir efectivamente que es, digamos, algo nuclear, ¿verdad? Es como algo sagrado que uno se atiene a los hechos, ¿verdad? Porque los hechos se nos imponen como algo especial. De hecho, la pasión para las primeras comunidades cristianas, casi inmediatamente después de las primeras de los apóstoles, digamos, pues lo que hacen en sus reuniones, en lo que llamamos la Eucaristía o en la cena, es rememorar la pasión, es leer la pasión. Y a partir de la pasión es cuando se rememoran los apóstoles, digamos, caen en la cuenta del resto del Evangelio. O sea que el Evangelio se construye con la pasión y luego se van añadiendo dichos, hechos, parábolas, milagros, etcétera, ¿no? Es decir, es como una cabeza que es la experiencia de la muerte y de la resurrección de Jesús y a la que se le une el resto de los evangelios, ¿no? Especialmente en Mateo. O sea, si entiendo bien, parece que los primeros discípulos se encuentran con Jesús, un Jesús adulto, ya próximo a su muerte, y lo que conocen de él fundamentalmente es su madurez humana, la madurez de su proceso histórico y terreno, ¿no? Conocen su muerte y han oído hablar de que ha muerto de una manera tan cruel, y han oído hablar, o oyen hablar, o se han encontrado con el Jesús resucitado en esa experiencia que ellos narran, y es después cuando de alguna manera van tomando interés en el resto de la vida de Jesús. Efectivamente, esa es un poco la historia de la compilación de los evangelios, ¿no? Y tal, pero en cada comunidad de una forma determinada. Y en la de Mateo, de lo que se trata es de coleccionar los hechos, dichos, palabras especiales, textos del Antiguo Testamento que se sentían muy propios de Jesús y palabras que eran propias del decir de Jesús, ¿verdad? Propias de él y algunas también dichos apocalípticos que también Mateo, ¿verdad? Pues hacia el capítulo 25 recordamos pues todo aquello sobre la vigilancia que le da mucha importancia, ¿verdad? Mateo, pues todo eso se va recopilando para dar respuesta a las exigencias de la comunidad, ¿verdad? Y tal. Bueno, pues, por ejemplo,
poniendo, porque eso sí, Mateo es como más ordenado, ¿verdad? No le interesa la biografía, pero sí le interesa que haya una especie de catecumenado para la Iglesia, algo que haga, digamos, crecer la Iglesia, situada en un contexto de crisis, en un contexto de agoreros, ¿verdad?, por las circunstancias en que se encuentran, ¿verdad?, excepcionales, y además con un matiz un poco antijudío. ¿Por qué? Porque después de la caída, la comunidad de Mateo tiene a la otra parte de la calle, digamos así, enfrente y en la misma localización, una escuela farisea de teología que intenta resumir el Antiguo Testamento digamos, a niveles de su, digamos, bíblicos, ¿no? Intenta compilar en los últimos pasos el Antiguo Testamento, la ley y los comentarios de la ley. Entonces, claro, estos judíos no admiten Jesús hijo de Dios y prácticamente expulsan de las sinagogas pues a gente de la comunidad de Mateo. Y se ve en esa tesitura cómo Mateo en su evangelio da tantísima importancia a la tradición. Y además, Mateo la pone no solamente, digamos, en Judas, ¿verdad?, sino en los discípulos. A un momento determinado arrestan a Jesús y dice el evangelio de Mateo, y todos, y subraya ese todos los discípulos que habían estado en Getsemaní con él y en la cena con él, lo abandonaron. La palabra abandonar tiene un sonido muy especial y huyeron. Quiero decir que allí se las ve solo Jesús, otro aspecto muy importante en Mateo en toda la pasión, solo ante la condena y arrestado, ¿verdad?, para ser condenado primero por el mundo judío y luego por el resto del mundo, porque ese es el cuadro que nos presenta, ¿eh? Una condena ante los judíos y otra condena ante el mundo, Pilato, representado por Pilato, ¿verdad? Pues ese es un poquito el cuadro. Pero nos dibujas un cuadro con muchas ventanas, porque Sí. de repente nos has abierto una ventana literaria, que es la formación de los evangelios, seguramente en un sentido distinto al que nosotros habitualmente entendemos. Nos has abierto la ventana de la polémica religiosa que hay en el ambiente judío entre una interpretación del Antiguo Testamento a nivel fariseo judío de entonces y ese mismo mundo del Antiguo Testamento interpretado de otra manera aplicándolo a Jesús. Claro. ¿No? Y está luego la otra cuestión, la catequética, dices tú, la de querer formar a una comunidad precisamente y mostrarle cómo su proceso de fe es un proceso similar al que tuvo Jesús con quienes se encontraban con él. Que algunos descubrían en él un mundo genial y un sentido de Dios genial en lo humano, no en lo grandioso, sino en lo tremendamente humano y cercano, ¿no? Claro. Y no en el poder ni en la grandeza. Y luego, ese Jesús, que es tan cruelmente asesinado, es resucitado. Sí. Y esa resurrección que no terminamos de entender y de explicarnos es, diríamos, como la apertura a un misterio que nos lleva a la trascendencia de un Dios del que no sabemos más que lo que Jesús nos dice. Claro. De eso hablaba, ¿no?, antes un poco, sobre todo con esto de la palabra del Big Bang, una experiencia tremenda que sufre por el desencanto global que aboca a los discípulos a abandonarlo, y ese abandono no solamente es de Jesús, sino todo lo que sabe a Jesús. De hecho, Mateo, como tiene que hablar de las negaciones, a pesar de que he dicho que todos, incluido Pedro, lo abandonaron, luego aparece inmediatamente después de la condena, y viendo que lo habían condenado, dice el texto, viendo que lo habían condenado, fue y dijo: he pecado en arrepentimiento, que los demás evangelistas no tienen, ¿verdad? He pecado entregando sangre inocente. Ante la respuesta de ellos, dice: ¿y a nosotros qué? Allá tú.
allá tú, ¿verdad? Que se repite después cuando el pueblo lo condena y entonces pues Pilato también lo condena, ¿verdad? Pero con menos fuerza porque el poder romano está visto mejor que los judíos que tenían al lado, digamos, la comunidad de Mateo, está mejor visto, y por lo tanto, con esos intentos repetidos de Pilato de salvarlo, es decir, de no condenarlo a muerte, ¿verdad? Y tal. Y entonces Pilato, allá vosotros, dice, haciéndose eco de lo anterior, y se lava las manos, ¿verdad? Con una cita, todo está lleno de citas del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, porque en el Deuteronomio, digamos, se sancionaba a aquel que, digamos, que decía no haber tenido parte en la muerte de alguien y sentirse inocente. Yo no sabía y tal, y entonces se lavaba las manos. Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y tal. Pero digamos que en Mateo está subrayada la traición justamente porque él dice que en la iglesia esto es, en su comunidad, es algo de todos los días. Cuando en momentos de crisis hay alguien desde dentro que traiciona y pone en la cárcel a un hermano. De ahí que el capítulo 25, 31, se diga, ¿verdad?, que en el juicio final, ¿verdad?, es importante, pues, digamos, casi como un objeto de vigilancia, el saber que Jesús está detrás de las rejas, ¿verdad?, que está en aquel que pasa hambre, que pasa sed, que está desnudo. Entonces, es como que Mateo está diciendo, hay una forma de no solamente de no traicionar, sino de seguir a Jesús, sabiendo que Él está detrás de todas estas imágenes de pobreza, ¿verdad? Es una de las cosas que él, uno de los avisos que da a su comunidad frente a los peligros de agoreros y de gente que en realidad traiciona a su comunidad. Bueno, inmenso el horizonte que nos abres y sobre todo me impacta ese sentido de que estamos retratados, Sí, creyentes y no creyentes. Me impacta también, como ya me impactó también el otro día, el que los evangelios, en esa apariencia sencilla de narración, tienen una elaboración muy elaborada, claro, muy estudiada, muy pensada y muy dirigida precisamente a tratar de madurar la fe de la comunidad cristiana. Es de una catequesis, yo diría más bien casi teología, es de una claro. teología profunda, divulgativa, pero muy profunda, que nos acompaña en nuestro proceso humano de crecimiento en lo humano y en lo religioso. Claro. Un ejemplo de esto es la gran importancia que Mateo da al silencio de Jesús. El resto de la pasión, desde que es condenado, y además es condenado por los judíos con falsos testimonios, Jesús no abre la boca. Claro, allí está el Salmo diciendo, el siervo me ofrecía la espalda y no abría la boca, como una oveja llevada a ser esquilada no abría la boca, ¿verdad? Entonces, Jesús es este. Pero es que cuando sigue siendo, digamos, llevado a juicio ante el mundo, representante del cual es Pilato, ¿verdad?, al resto del mundo que no es judío, ¿verdad?, pues Jesús prácticamente dice dos palabras, su leguéis, y dice, tú lo dices, y dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Tema importante, ¿verdad? Pero bueno, que podemos hablar después, el rey, el reinado del que se trata. Pero, y Jesús dice, su leguéis, y ahí termina todas sus palabras en el Evangelio, la Pasión de Marcos, a excepción del Dios mío, en la cruz, ¿verdad?, que es otro Salmo 22, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero, ¿qué significa entonces ese silencio a todas luces que admira a todo el mundo y especialmente a Pilato, ¿verdad? Pues ese silencio está ahí como para hacer de espejo ante los personajes que están delante y que lo acusan. Es decir, es como si aquel que no habla está
haciendo la pregunta al mismo que no la pregunta, sino que está repreguntando a la persona que acusa, a la persona que dice, si eres el Mesías, baja el rey de Israel y creeremos, ¿verdad? Y tal. El silencio es como el espejo, es decir, que pregunta a los personajes por qué esto. Y claro, naturalmente, ¿por qué dices esto? ¿Por qué te lo planteas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque, digamos, quien no dice nada, de alguna manera está haciendo replantear a la persona su actitud y sus mismas palabras, ¿verdad? Quien no dice nada es prácticamente es la parte inocente, ¿verdad? Y eso. Entonces, es un poco también un eco de eso, pero llevado a la comunidad, como para decir, ¿y tú qué piensas de todo esto? ¿Qué piensas de todo este diálogo, de estas palabras, de este gesto, de esta traición que no tiene sentido, etcétera? Todo eso es el silencio de Jesús, ¿no? Bueno, nos vamos encontrando con nuevas facetas entonces, porque entre la traición de unos y de otros, de los de fuera y de los de dentro, de los no creyentes diríamos y también de los creyentes, representados en Pedro y los discípulos, y en claro. los discípulos, está todo el sentido crudo de una fe que continuamente tiene que interrogarse a sí misma, a ver si lo que realmente cree responde a lo que Jesús es, dice y significa. Claro. Pero además nos narra un sentido de crudeza vivido por Jesús en el sufrimiento, en el dolor y, como has dicho ahora, en la experiencia de la soledad y del abandono de Dios. Como cuando tantas veces, tantas personas en la crudeza de la historia se preguntan, ¿y ese Dios del que habláis dónde está? ¿Por qué no viene a echar una mano? ¿Por qué nos ha dejado en esta situación? Esa es la pregunta fundamental. Da la impresión de que es muy, como que la imagen de Dios es, no voy a decir cruel, pero sí muy cruda, ¿no? No, es cruel. Aparece como cruel para el que desde fuera de la fe permite que el hijo de Dios, su hijo, ya dice también, ¿verdad? Eres mi elegido, y desde el bautismo ya lo dice, ¿verdad? Eres mi elegido, y tal, en quien me complazco, ¿verdad? Dice otra frase. Entonces, la pregunta es que Dios es cruel? ¿Es que Dios es alguien que deja hacer, pero no es capaz de mostrar la verdad de los hechos? Entonces, digamos que efectivamente esa es la cuestión, la debilidad y la vulnerabilidad de Dios. Pero es que es la debilidad y la vulnerabilidad del amor. Entonces, ¿en qué reside la respuesta de Dios? Ya Jesús la había dado. Lo que ocurre es que las respuestas de Jesús están puestas en el contexto de la vulnerabilidad. Un ejemplo de esto es las curaciones. La curación de un hombre que tiene la mano y tal, y los judíos se enfadan porque lo hacen sábado. Y dice Mateo que Jesús se fue. Es decir, no responde. Es como que no quiere propaganda, como que no quiere armarla, que no, ¿verdad? Entonces, la respuesta de Jesús está, lo dice San Juan a través del lavatorio de los pies, ¿verdad? Es que está en otro ámbito y en otra dimensión. Está en que el amor es débil, en que la verdad es débil y a veces no se defiende, a veces no va defendida, es decir, pero en ese no es que no va defendida con la vida. Jesús la defiende con su propia vida y da testimonio con su propia vida, pero no con la afrenta, afrontándola o con la violencia. Ese es el matiz, ¿no? Y a veces es así, es que el amor no combate, simplemente está ahí y se demuestra
en el servicio. Y en ese silencio tan provocador, Y en ese silencio, sí. en ese silencio que nos provoca la reflexión, que nos provoca volver la mirada sobre nosotros mismos Exactamente. y sobre nuestra vida, para Reflexivo. allí a ver si Dios es una imagen fabricada por nosotros, dulce, sentimental, suave, o es la imagen de un Dios que también ha aceptado someterse él también a la misma dinámica de la vida, entrar con nosotros en esta vida en la que tanta gente sufre Claro, y vivirla con nosotros y desde allí darnos esperanza. claro. Efectivamente. Y es que lo mismo que hemos dicho que hay un Big Bang en negativo, la respuesta de Dios, San Mateo la pone en los efectos naturales. En unos efectos naturales que a nosotros, en el mundo moderno, no nos encajan demasiado. Es decir, que el velo del templo, bueno, el velo del templo significaba dónde estaba la presencia de Dios, al otro lado del velo, ¿verdad? Que se rasgara, simplemente Mateo indica que en este momento nace un mundo nuevo, ¿verdad? Lo dice también diciendo que al amanecer, y además entra el feminismo de Mateo, que esto es otro aspecto del que no se habla, ¿verdad? Pero es curioso porque en ese mismo momento del amanecer aparecen las que han sido las únicas testigos de la muerte, aunque de lejos, como todos. Solamente podían estar los soldados romanos o los ejecutores de la muerte de Jesús. Pero son las que están y siguen siendo testigos un grupo de mujeres que seguían desde Galilea, dice, hasta el sepulcro. Y se quedan velando el sepulcro hasta la hora en que después al día siguiente, sábado, tenían que volver a casa. Las únicas testigos. Estas son las autoras del comienzo del mundo nuevo. Curioso esto, porque Pablo, que lo dice, y se nos apareció, dice, se apareció a muchos hombres, dice, primero a Cefas, luego a Santiago y Juan, luego a 500 hermanos, pero de mujeres ninguna. Y por último se me apareció a mí, que soy un aborto. Dice, eso dice Pablo, ¿no? Pero los evangelios todos no pueden por menos de ponerse de acuerdo todos de que las mujeres son las únicas que estaban allí, las que seguían a Jesús. Entonces, traduciría yo, solo quien es testigo de la muerte, del dolor, del sufrimiento de Jesús, por lo tanto de la humanidad, es testigo también de la resurrección. Efectivamente, eso es así porque ¿quién es el que está más cerca de la muerte de Jesús, del cuerpo de Jesús? Pues el centurión y los soldados. Y a ellos se les escapa, como en Marcos, porque el Evangelio de Marcos en la Pasión es, digamos, la base del Evangelio de Mateo. Es así un poco, es una especie de copia, pero con algunos arreglos, algunos añadidos y pocos pocos cambios, ¿verdad? Pero en esto los dos indican, este es el Hijo de Dios. Viendo lo que sucedía, dice el texto, dijeron, este verdaderamente era Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Y tal. Y luego están las mujeres, que curiosamente están y al día siguiente, al amanecer, vuelven otra vez. No porque, digamos, creyeran que Jesús había resucitado, porque lo habían visto morir, porque sabían que estaba muerto, sino porque querían estar cerca de lo que quedaba de Jesús, del el último elemento que sabían dónde estaba Jesús. Ahí está la escena, digamos que a Mateo le parece poco de que un ángel fue iluminado y tal, con una luz y dice, no, pues es en forma de relámpago, entonces ya es una luz que ciega, ¿verdad? Y tal, se apareció y les dijo, ¿qué buscáis? No está aquí. Decidle a los discípulos, decida a los discípulos que vayan a Galilea, allí le verán, ¿no? Y son las mujeres las que hacen de ángel para advertirles que había resucitado Jesús. Ellas son las primeras testigos.
Sí, el Nuevo Testamento en eso es muy Es drástico. común, exactamente, y eso en todos los evangelios. Ujú. Son las que anuncian y a quienes, entre ellos es, en el Evangelio de Juan es María Magdalena y siempre está la otra María, que no sabemos quién es, pero la otra María y tal, ¿no? Bueno, pues, pero siempre son ellas, ¿no? Son ellas, sí. Sí. O sea que solo desde la vida tal cual es, con toda su crudeza, es donde se puede descubrir la fe en un Dios de la vida y donde se puede descubrir también la posibilidad de la esperanza, tanto histórica como trascendente, Eso es. podríamos decir. Pero además hay una especie de valores que empiezan a dar un poco, a significar que para los temerosos discípulos y temerosas discípulas, llenas de miedo y además con una gran decepción de que el Mesías en el que pensaban no se cumplía, cambian radicalmente de espíritu. Es decir, que el espíritu de Jesús se introduce en los discípulos de manera que son capaces de hablar progresivamente, claro, pero en muy poco tiempo, abiertamente, como Jesús lo hizo, abiertamente y sin miedo de morir, ¿verdad? El primer discurso de Pedro en la Pascua, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, en el que habla, vosotros habéis matado a Jesús, pero Dios lo resucitó, ¿verdad? Y tal. Eso que en griego llaman la parresía, es la valentía, que es un espíritu nuevo, que aparece en unos discípulos que no tenían, digamos, ningún motivo, ni fuerza, ni capacidad para tener esa valentía y ese cambio. ¿Qué es lo que ha producido? Es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jesús resucitado, el que ha resucitado el espíritu de los discípulos, ¿verdad? Porque es Él el que produce esto. Creo este mensaje de Mateo, que siempre ha parecido un evangelista duro y fuerte, pero ahora nos resulta además muy crudo, muy duro para nosotros en su mensaje, porque nos está, diríamos, contradiciendo a la práctica a veces cristiana que tenemos de un cristianismo dulzón, sentimental, suave, que trata de ir con pequeñas cosas y haciendo pequeñas prácticas. En cambio, según Mateo, la fe en Jesús es la que se enfrenta claramente con la vida. Claro, Él pone en Getsemaní a un Jesús que dice dos palabras, que está completamente hundido y deprimido, porque esa es la humanidad de Jesús que se presenta en el huerto, en Monte de los Olivos, ¿verdad? En el huerto, y digamos que las dos únicas cosas que, las dos frases que dice a los discípulos es: estoy lleno de tristeza, que me muero, ¿verdad? Me muero de tristeza. Dice a los discípulos, velad conmigo, velad conmigo, como queriendo esa compañía, ¿verdad? Y sin embargo, la oración de Jesús es cortísima, como que no hace falta mucho. Dice, hágase tu voluntad. No me gustaría, ¿verdad? Dice, no quiero, pero que se haga tu voluntad. Y Mateo acompaña esto de la vigilancia y la oración, vigilantes en la oración, con el segundo aspecto importante, que es que se acuda y se ayude a la presencia de Jesús en el que pasa hambre, en el que pasa sed, en el que está desnudo, en el que es inmigrante, en el que, porque vive en un país distinto y en el que está preso, ¿verdad? Eso lo dice en el capítulo 25, ¿verdad? Y tal, en un juicio, en el tono, describiendo un juicio. Y además el juicio final, ¿verdad? Se le dice a eso, el juicio final, ¿verdad? Pero lo dice a la comunidad para decir, pero en medio de este mundo apocalíptico, que lo es, el agorero y el decir cuándo va a ser no sirve de nada porque nadie lo sabe. Lo que sí sirve es velar como Jesús en el huerto de los olivos y atender a los necesitados. Sí, también otro aspecto que subrayabas era
el sentido de oposición a una religiosidad tradicional del mundo judío que había interpretado ya de una manera muy distinta y se había ido, después de su larga historia, por derroteros que no parecían ser precisamente aquellos a los que el Antiguo Testamento debía conducir, ¿no? Claro, Hay una enorme crítica religiosa. También se puede aplicar eso pues para nosotros. claro, porque en principio hay una frase en el capítulo 12 en el que la madre de los Zebedeos dice, haz que estos dos, como Jesús aparecía como una persona popular y triunfante, dice que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Enseguida aparece la animosidad del resto de los discípulos. Los llama Jesús y les dice, ¿verdad? Una frase que es memorial para esto que estamos diciendo ahora, ¿verdad? Dice, sabéis que los reyes y los gobernantes los tiranizan y los grandes, pues lo mismo, ¿verdad? Pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser grande, sea como vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre, que ha venido a dar ejemplo, que eso de que ha venido a dar ejemplo lo digo yo, entre paréntesis, como el Hijo del Hombre que ha venido no a ser servido, sino a servir. Y ahí nos está diciendo que aquello del velo del templo que se rasga y el mundo nuevo, se trata de saber que no se trata de cumplir la ley, como decías tú, la escuela farisaica del judaísmo, ¿verdad? Sino la nueva ley de la que se trata de cumplir es el servicio, el amor a los demás y el amor en general. Es decir, esto es, ¿verdad? Es lo que realmente son los fundamentos del mundo nuevo. Te agradecemos mucho, Miguel Ángel, todas estas ventanas que nos has abierto, esta reflexión tan profunda y al mismo tiempo tan metida en el texto, que nos abre también el sentido ese de la literario, ¿eh? De tratar de ver que los evangelios, pues sí, son narraciones literarias en donde hay una gran teología, una gran reflexión, un gran sentido de Dios que contrasta y ha sido contrastado con la experiencia de la vida y que desde ahí, desde lo más profundo interior del ser humano y de la vida humana, nos habla de confianza y de esperanza, ¿no? Sí. Pues te agradecemos mucho este repaso que hemos hecho de este evangelista que ha sido como un descubrimiento nuevo, ¿no? Pues un placer, Pues muchas te lo gracias. agradecemos mucho También a y ti, esperamos contar contigo más veces, ¿eh? cuando Gracias. quieras.